ai marre de voir dans cette vie remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Pues bien, hoy es 25 de enero del año 2014 y como cada sábado, ya bien entrada la tarde, en este caso son las 7:16 de la tarde o de la noche, Félix José Hernández desde París, profesor hispanista, profesor de castellano y corresponsal de Cuba Nuestra en Francia, y Carlos Estefanía desde Suecia, desde Estocolmo, el fundador de la revista Cuba Nuestra, que es la primera revista independiente de los cubanos en Europa, sostienen una conversación donde hablábamos de muchos temas, de cosas que pasan en Francia y también de cosas que pasan en el mundo. Félix José nos ofrece un resumen informativo muy interesante y analizamos, comentamos, a veces cuestionamos, y de este lado acá somos políticamente incorrectos con respecto a la información que Félix José nos ofrece, valga la redundancia, que nos informa la información. Bien, queríamos antes de comenzar la charla traer a colación un interesante comentario que hemos visto en estos días en la página de Facebook de Félix José. Resulta que la periodista María Elvira Salazar ha entrevistado a un español radicado en Estados Unidos para comentar las cuestiones del presidente de Francia relacionadas con su infidelidad, y Félix José, ni corto ni perezoso, ha comentado en su página de Facebook, y todos lo hemos leído allí, este tipo de reportaje. Hola Félix José, ¿qué tal estás? Y háblanos un poco de tu comentario sobre la información o desinformación ofrecida por María Elvira Salazar a sus televidentes. Saludos amigos desde París, aquí con un poco de frío, un poco de llovizna, pero bueno, es el invierno, estamos en pleno invierno parisino, con la esperanza de que llegue pronto el Día de los Enamorados y los carnavales. Pues yo vi el vídeo en YouTube de la señora María Elvira y me impactó mucho. Me impactó porque yo no sé esta señora de dónde saca esas informaciones. O está desinformada y por lo tanto desinforma, o hay mala fe, yo no sé, no puedo juzgar. En primer lugar, ella dice que el señor presidente francés dijo que iba a aclarar antes del día 11 de febrero con cuál de las dos señoras iba a ir a la Casa Blanca, Estados Unidos. En ningún momento el presidente francés dijo eso. Yo oí la entrevista en directo, la vi por televisión, y él dijo la situación será aclarada antes del día 11. Y más nada. Por otra parte, ella habla de que la primera dama de la República es una histérica, que la consideran histérica en Francia. Yo, sinceramente, no he oído decir eso absolutamente a nadie. Y sobre todo, la señora Salazar omite algo, y es que más del 85% de los franceses consideran de que al presidente de la República se le juzga por su trabajo como presidente y no por su vida privada. Que sus problemas de faldas o sus problemas con su compañera por estar casado con ella y con la actriz es un problema de él y de ellas, y nadie tiene que importarle eso. Así que bueno, pero parece que la señora Salazar tiene otras fuentes, o no sé, o está desinformada simplemente. No, a mí lo que me parece es que su equipo de productores no trabaja bien, porque es realmente absurdo para tratar el tema de Francia, por muy periodista español que sea, buscar a un español radicado incluso en los Estados Unidos. Es lo mismo que si a ti o a mí, por el hecho de venir de América Latina, de pronto nos contactaran para que habláramos, habláramos de México o analizáramos la situación de un presidente en Santo Domingo o cosas por el estilo, ¿no? Y yo lo que le recomendaría a los asesores o al equipo de productores que tiene María Elvira, que a través del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio pues te contacte, y estoy seguro que tú le darías la información que ella necesita con todo un fundamento, y precisamente desde el sitio que está abordando, en caso de que hablara sobre Francia. Realmente es una pena que ocurra esto en medios de comunicación que tienen cierto prestigio, ¿no? Porque mucha gente queda desinformada. Bien, ya vamos a entrar a los temas que tú has preparado para
esta tarde, ¿no? El tema de gran actualidad que trae y que yo creo que es bien importante es el de la participación de jóvenes franceses en la guerra de Siria. Sí, la amplitud del fenómeno inquieta seriamente al gobierno francés porque, según el ministro del Interior, hay unos 700 franceses que están combatiendo o que están en camino de ir a combatir en Siria en la Guerra Santa. Esto declaró Manuel Valls. Y reaccionando a una información según la cual dos jóvenes de 15 años, dos niños de 15 años de la región de Tolosa, partieron para hacer esta guerra en Siria. Y en total dice el ministro del Interior que hay una docena de niños que han ido a Siria a combatir. O sea que esta participación de adolescentes en el Jihad o Guerra Santa, según el señor Valls, ministro del Interior francés, repito, es el peligro más grande al cual Francia se verá confrontada en los próximos años, porque se recluta a estos adolescentes a través de Internet, según declaró él. Sí, este es un fenómeno similar al que ha pasado con muchos jóvenes suecos de religión musulmana que de pronto han sido reclutados y han terminado, si no en Afganistán, en la propia Guantánamo, ¿no? Y parece que lo mismo ocurre con esta población en Francia, ¿no? Además, Francia parece mantener una cierta presencia o tener un foco de interés muy grande en su excolonia, porque esto lo estamos viendo tanto por el interés que tiene por el problema de Siria como por la participación en determinados conflictos dentro de África. Entonces, por un lado está el Estado y por el otro lado está esta población que se mete en estos problemas, ¿no? Y que después puede llevar el problema a la propia Francia. Hay un actor que yo de niño era uno de mis actores favoritos porque recuerdo, entre otras películas que marcaron mi infancia, Fantomas o El Caballero de Cocodri. Es un actor que realmente yo admiraba mucho, ¿no? Y me dio una sorpresa, te confieso, no muy agradable cuando me enteré de que era un actor gay, porque lo menos que parecía era que fuera gay, y me refiero a Jean Marais. Ahora hay una exposición en homenaje a su figura, me estás contando, ¿no? Sí, el hombre de su vida fue Jean Cocteau. Jean Cocteau fue su pareja, su eterna pareja. Jean Marais era un hombre muy guapo, como dicen aquí en Francia, era bello como un dios griego. Y hay una exposición que se le ha consagrado con motivo del centenario de su nacimiento en la sala del Elefant Panamá. Es un homenaje muy muy bello a este artista popular del cine, del teatro francés, que permite acercarnos al hombre en su intimidad, como pintor, escultor, diseñador de moda, ilustrador de cuentos para niños y su gran historia de amor con Cocteau. Por cierto, hablando de él, otra película que recuerdo de él es Los Misterios de París, si no me equivoco, se llamaba así, ¿no? Y La Bella y la Bestia. Sí, La Bella y la Bestia, que es una película donde él sería bastante joven, porque es una película como los años finales, los 40, 50. Pero en esta película hay un detalle, y es que él golpeaba con los pies. Y esto me recuerda mucho que hay un tipo de combate que se llama el boxeo francés, donde se utilizaban puños y piernas, que hoy es muy popular en otras formas quizás hasta con otros nombres, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención el uso de las patadas permanentes. Parece que él alguna vez practicó este tipo de deporte, que por cierto, uno de las figuras más grandes del deporte cubano, Font, que fue un gran esgrimista, fue también campeón de este tipo de combate, ¿no? Pero bueno, será un hombre muy atractivo, pero yo siempre me lo asocié como un hombre que atraía a las mujeres, no como un hombre que tenía relaciones con otros hombres, ¿no? Bueno, yo creo que se merece, al margen de sus orientaciones sexuales, se merece todo el homenaje, porque realmente fue un gran actor. Y con sus aventuras, bueno, nos llenó la imaginación de muchas personas que entonces éramos niños y hoy somos adultos, ¿no? Es una pena incluso que haya muerto, pero bueno, ya tendría edad para morir. Ahora vamos a entrar en otro tema. Vamos a entrar en el Kama Sutra, que es un clásico dentro de la cultura india y sobre todo de la cultura erótica india, ¿no? Sí, la Pinacoteca de París acaba de publicar las exposiciones que van a tener lugar a lo largo del año, y a finales, para el 2 de octubre,
Va a haber una gran exposición que se va a llamar el Kama Sutra, espiritualidad y erotismo en el arte de la India. Esta exposición ya se declaró que está prohibida para los menores de edad, y a través de una selección de 500 objetos se va a explicar la estética erótica propia, característica de la vida cultural de la India y del hinduismo. Pues sí, es un libro que o sea, he visto varias ediciones y realmente, incluso lo he leído, ¿no? Igual que la Ranga Ranga, ¿no? Y demuestra el interés que las viejas civilizaciones llamaban un interés muy liberado, muy abierto, ¿no? Que tenían las antiguas civilizaciones indostánicas por la sexualidad humana, por ese misterio de la sexualidad humana. Así que interesante que esté esa exposición allá. Es lógico que también sea prohibida para niños, porque aunque hay una hipersexualización de los niños, uno lo ve en los medios, incluso en los animados, pues yo creo que todo tiene su momento, ¿no? Bien, vamos a apartarnos de este arte clásico, de esta literatura clásica que se representa en el Kama Sutra, además de sus dibujos, y vamos a entrar en el arte contemporáneo, en la exposición de mi semicompatriota. Digo compatriota porque, bueno, como soy ciudadano sueco, pues este es un conciudadano, vamos a llamar a mi conciudadano, él es nativo y yo soy inmigrante sueco, Anders Petersen, cuya fotografía trata mucho el tema de la miseria, por cierto, una miseria que a veces no aflora cuando se trata de los temas de los países nórdicos, pero que es una miseria que es muy objetiva, muy bien retratada por él. Tengo entendido que hay una exposición de él allá en Francia. Sí, son 330 fotografías. Se presentan en el marco de esta exposición monográfica consagrada al sueco Anders Petersen. Él fue premiado con el título de fotógrafo del año en los encuentros internacionales de fotografía de Arles en el año 2003, hace 10 años. Pero Petersen, hay que ver que todas las fotos son en blanco y negro, y con más de 70 años el artista se le preguntó que cuál es su estilo, y dijo: yo no creo tener un estilo particular, sin embargo yo tengo una forma particular de acercarme para hacer las fotos. Yo amo a la gente y hay una especie de hilo rojo que va uniendo mis primeras fotos a las últimas. En realidad son personajes, gentes comunes, etcétera, pero con una gran belleza de matices, de grises y de negro, unas fotos profundamente humanas, ¿no? Sí, son unas fotos y es, como tú dices, una foto sobre todo en blanco y negro, jugando con los matices, ¿no? Hay un tema que es propio de las sociedades modernas, que es el tema del asunto de los atascos, ¿no? ¿Cuál es el precio de los atascos allá en Francia? Pues, según las autoridades francesas, cada hogar francés le cuesta 677 euros al año. Los atascos y a la economía en total le cuesta casi 6.000 millones de euros. Es una investigación hecha por el Instituto Seber, y esto corresponde a la cantidad de carburante que se malgasta, y aparte de los daños que se hace ecológicos en medio de la cantidad enorme de atascos que hay. Ahora, otra cosa nueva que ha aparecido es que cuando hay atascos hay niños entrenados para la delincuencia que vienen desde países del este, que rompen ellos, sobre todo los taxis que vienen del aeropuerto, incluso en la autopista que une Charles de Gaulle a París. Cuando hay atascos, pues se ponen en los bordes, con una mandarria rompen la ventanilla y le quitan el bolso a los turistas que van detrás en el taxi. Sabes que me llama mucho la atención los atascos, ¿no? Cómo son tratados aquí en estas sociedades, ¿no? En las sociedades donde parece que la cantidad de autos privados, a pesar de las grandes carreteras o avenidas, a la larga se concentran y se impiden que pasen unos a otros, ¿no? En la televisión sueca todas las mañanas ponen un reportaje donde van avisando a los futuros automovilistas, o sea, la gente que van a salir de sus autos, donde es que hay atascos, ¿no? Y a mí lo que supongo que allá también es igual, ¿no? Y a mí esto me confirma mi hipótesis o mi tesis de que lo mejor es el transporte público, porque cuando yo voy en el metro o en los trenes, pues entonces, o sea, en este campo del transporte público, ya que los autobuses tendrían el mismo problema, ¿no? Pues entonces ni me entero de esos atascos. Yo creo que la solución, sobre todo la solución del diario, o sea, de los días laborales, es el transporte público. Claro, habrá gente que tenga
que trabajar con su automóvil, se entiende, ¿no? Pero inevitablemente es hasta un ahorro y además una manera de cuidar la ecología, por lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, con menos atascos, menos consumo de carbohidratos, de gasolina y por tanto menos daño a la ecología. Bien, vamos a explicar ahora a quienes nos escuchan qué cosa es la Operación Centavos. En realidad se llama Operación Piezas Amarillas, porque los centavos de euro antes de Franco eran amarillos y se le dejó el nombre de piezas amarillas. O sea, actualmente son las monedas de 1 céntimo de euro, 5, 10, 20, 50, y por el 25 años consecutivos se lleva a cabo esta operación como cada año, que es dirigida por la Fundación Hospitales de París y Hospitales de Francia, cuya presidenta es la señora Bernadette Chirac, la ex primera dama de la República Francesa, y reparte miles y miles de alcancías por todas partes para que la gente eche las moneditas. Y esto permite, por ejemplo, después alquilar habitaciones en los hoteles cercanos a los hospitales para los niños enfermos que se curan en París, por ejemplo, de cáncer, y que vienen de familias modestas que viven lejos de las grandes ciudades. Se ayuda a las familias, ayuda a los enfermos, y los franceses son muy solidarios con esto, las alcancías se llenan. Bueno, vamos a dejar el tema ahora de la operación de estas alcancías y vamos a hablar un poco de comida, ¿no? Personalmente yo soy un gran amante de las hamburguesas y cuando voy a Miami hay unas que tengo ubicadas que me gustan mucho, me gustan más incluso que las que me pueda comer aquí en un McDonald's o en un Burger King, ¿no? Y son hamburguesas norteamericanas. Y por lo que me estás contando, resulta que se está imponiendo en este país de tan buena cocina como en Francia el amor por las hamburguesas. Estaba considerada como el símbolo de la comida basura. Ajá. Sin embargo, poco a poco ha ido ocupando espacio y actualmente el 80% de los 110.000 restaurantes franceses lo tienen puesto en el menú. Con muchos estilos, ¿no? Light, más grandes, más pequeñas, etcétera. Pero incluso ha inspirado a los grandes chefs, o sea, los grandes cocineros. Actualmente cada francés se come 14 hamburguesas al año, lo cual lo sitúa en el segundo lugar de Europa después de los británicos. Pues bien, se abre camino a la hamburguesa. Yo creo que hace poco leí una noticia, me estoy acordando de una noticia hace poco, creo que fueron japoneses, lograron hacer una hamburguesa de excrementos humanos, ¿no? Y yo me dije, sí, una cosa horrible, yo no sé, se veía muy bonita, pero pienso que nadie que conozca su origen se la atrevería a comer, ¿no? Hay que tener cuidado, espero que no sean esas las hamburguesas que se están distribuyendo ya, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces al precio de los preservativos. Pues es una buena noticia porque se ha bajado el impuesto a las cajas de preservativos a 5,5% en lugar de 7%. Lo cual provocará que el que compre una caja de preservativo pues se va a ahorrar entre 10 y 20 céntimos. Según la ministra de la Salud, Marisol de Touraine, esto es para incitar a las personas a comprar más preservativos y así, sobre todo a los jóvenes y a los gays, para protegerse del AIDS o SIDA. Bueno, el tema de los preservativos, aquí en Suecia se reparten gratuitos. Yo recuerdo cuando estaba haciendo unos estudios universitarios, cómo les ponían cajas para que los muchachos se llevaran y se los llevan a los lugares. Pero para mí me parece que la historia del preservativo es más bien para reducir las posibilidades de embarazo. Porque por un lado se hacen campañas para que los jóvenes accedan al preservativo, ya sea porque se lo regalan, ya sea porque les ponen precios más baratos. Y por otro lado se promueven modos de vida promiscuos que son los que estimulan realmente la transmisión de todas las enfermedades habidas y por haber. Entonces yo creo que mucha mejor solución que los preservativos sería tener una estabilidad en la vida, unas relaciones de parejas más serias, más leales, y habría menos posibilidad de que se transmitieran enfermedades, ¿no? Creo que la cosa va mal o la cosa va mal intencionada cuando lo que se está apostando es al preservativo con el argumento de que es la salud humana. Realmente el preservativo es un método anticonceptivo, incluso vale más como eso que como una garantía de que no se pueden transmitir enfermedades. Bien, vamos a dejar esa es mi opinión, ¿no? Vamos a dejar los preservativos y vamos a los billetes de cine a 4 euros para los niños. 4
4 euros el precio desde el 1 de enero que paga los menores de 14 años para entrar al cine. Esta tarifa se aplica en todas las salas de cine, la semana completa, a cualquier hora, para las películas, lógicamente, que están aprobadas para menores de 14 años. Y hay que decir que estos niños representan el 8% de entradas anuales del cine, o sea, 16 millones de los 200 millones de billetes que se venden cada año en Francia de entradas de cine. Pues una iniciativa muy positiva, ojalá que nos escuchen y la copien instituciones de diferentes países. Yo creo que el cine es una maravilla y yo pienso que es un entretenimiento muy sano para los niños, siempre que sea un cine bien hecho y bien dirigido hacia ellos, ¿no? Bien, vamos ahora a que les cuentes a nuestros oyentes la vida y obra del bandido Michel Ardan. Pues mira, Jacques Mesrine, el otro gran bandido francés, le llamaba a Michel Ardan el portaavión. Y resulta que el portaavión, Michel Ardan, acaba de fallecer el martes en París a la edad de 70 años, según anunció su editor, porque incluso le había escrito sus aventuras, ¿eh? Este viejo bandido era una figura de... aquí en Francia al gran bandidismo le llaman le milieu, el ambiente parisino en los años 70. Y incluso se había asociado en los años 72 con el enemigo público número 1 de la policía francesa, que era Jacques Mesrine, con el cual había asaltado 90 bancos en 18 meses. Sabes que hace poco pasaron una serie sobre la vida de él acá en Suecia, es muy interesante, me pareció un personaje traído de otro sitio, uno no pudiera asociar a la Francia contemporánea con esta especie de Al Capone, o peor que Al Capone, porque yo creo que tenía más crímenes que los de Al Capone, ¿no? Bueno, al final... Sí. Impresionante. Sí, una cosa, pero era algo que parecía ficción lo que yo estaba viendo en esa serie cuando trataban a este personaje. Otra cosa de la que se ha hablado mucho es de la masacre de delfines. Hay una campaña en las redes sociales sobre la masacre de delfines en Japón. Vamos a ampliar esa información. Para mí personalmente eso es criminal. Es como cuando matan a los bebés focas. Es criminal. Entonces el llamado que hizo Caroline Kennedy, que es la embajadora americana en Japón, pues no ha servido para nada. Ella denunció la semana pasada que era algo inhumano, la inhumanidad de la pesca de los delfines, de los pescadores del puerto de Taiji, en el sur de Osaka, que mataron 30 de estos mamíferos marinos ayer, según la organización ecológica Sea Shepherd. Más de 600 delfines han sido así matados en Taiji, de los 1.200 que han caído en la trampa dentro de la bahía desde el 1 de septiembre. Y ya otros 149 han sido capturados vivos, según indicó Melissa Segal, que es la guardiana de la bahía. Los pescadores dicen que esto es una práctica ancestral y una fuente económica para ellos. Ellos atraen a los delfines a la bahía antes de cerrarla, después los matan, los capturan vivos. Los primeros son vendidos por su carne a las pescaderías, más o menos por 440 euros cada uno, y los segundos, los que son más bellos, son vendidos a los parques de atracciones acuáticos, y un animal así tiene un precio más o menos de 111.000 euros. O sea que es un buen negocio de los pescadores japoneses. Sabes, estaba escuchando hoy, hay un programa español, me parece bastante bueno. A veces le hago críticas en mi blog, pero en general es un programa que vale la pena escuchar, que se llama No es un día cualquiera, de Radio Nacional de España. Y estaban hablando, hay uno de los colaboradores que se llama Íñigo, que fue un conductor español famoso en los años 70 de programas, sobre todo musicales. Estaba contando la anécdota de que se ha puesto muy de moda en un determinado lugar el consumo de hamburguesas o albóndigas de león, y que estaban protestando los grupos protectores de los animales, y no recuerdo si fue el mismo o otro de los contertulios decía que bueno, sí, pero ¿por qué protestamos contra eso y no protestamos contra las vacas y contra otros animales que la gente consume, ¿no? Y lo mismo estoy pensando con respecto a estos delfines. Sí, quizás valga la protesta, pero cualquiera que entre en un matadero de cerdos o de vacas se va a encontrar que en muchos casos es bastante criminal o inhumana la manera en que son tratados
recursos ahí y nadie forma un escándalo por eso. Entonces hay que irse allá a Japón y en un pequeño islote donde tienen una cacería de delfines, pues entonces salen todas las imágenes y se crea la gran campaña. Yo pienso que mientras seamos carnívoros... Dime. No, de la imagen que tenemos, porque por ejemplo, aquí en Francia se come el caballo, yo que el caballo no lo como, para mí es un amigo del hombre, es un caballo. Cuando yo estuve en Tailandia, me acuerdo en el mercado de Chiang Mai, yo vi que allí los gatos y los perros estaban encerrados en unas jaulitas que apenas se podían mover y los degollaban, cuando llegaba alguien los degollaban para matarlos, y que la gente comía fritos a las escorpiones, alacranes, serpientes, todo eso. Yo te aseguro que estuve 3 semanas sin comer carne allá, porque como te dan pedacitos de carne pequeñitos, no te dan un bistec grande y no sabía lo que me estaban dando. Y cuando llegué aquí a Francia estuve meses sin comer carne, horrorizada al ver tanto gato, tanto perro, cucaracha, hasta ratas comen. Y vaya, aquello fue una cosa impresionante. Bueno, esa historia puede pasar con las aves también. Las aves que tienen hasta cierta vida social están encerradas en una jaula casi toda su vida, se vuelven locas prácticamente allí y no las comemos sin muchos miramientos, ¿no? Entonces, bueno, todo es la cuestión de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Bien, vamos a dejar entonces esta historia tan triste y tan compleja, ¿no? Para entrar en la caída de los teléfonos celulares. ¿Por qué está pasando esto? Pues el 43% de los europeos que han roto sus celulares es a causa de que han caído en el agua y antes han tratado de repararlos secándolos con el secador de cabellos. Muchos han aplicado la técnica del arroz, que consiste en meter el teléfono celular que se ha mojado en un caldero lleno de granos de arroz, y dicen que así funciona. En todo caso, las caídas en el agua representan el 30% de los accidentes de los teléfonos celulares. Bueno, hay que tener cuidado de que no se nos caiga un charco el teléfono y buscar, quizás aprender un poco de estos métodos caseros para repararlos, ¿no? Bien, no puedes hablar desde Francia sin tocar el tema de la moda y del diseño. Así que hay los últimos diseños de Yves Saint Laurent. Laurent. Sí, ¿cómo? Laurent, ¿te pronuncia? Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Resulta que es todos los diseños que le hizo, los croquis sobre cine, teatro, baile, trajes, carteles, los hizo con tinta, con lápiz, con gouache, pastel. Y Yves Saint Laurent dejó cientos de cuadernos y de hojas, de todo. Y ahora la Fundación Pierre Berger fue el hombre de su vida, el gran amor de su vida. Pues ha puesto todo esto en internet, para que todo el mundo pueda disfrutar de este patrimonio. Es www.foundation en inglés _pb-iysl.net, y así pueden ver todo lo que hizo él como croquis, diagramas, etcétera. Yo espero que él no haya sido el diseñador de los calzoncillos del alcalde de Bruselas, que por cierto, yo puedo entender que en Cuba, por las escaseces y los racionamientos que hay, le roben los calzoncillos a la gente de las tendederas, pero para mí como ciudadano de la Unión Europea es una vergüenza que al alcalde de Bruselas le hayan robado sus calzoncillos. Pues mira, desde la semana pasada en Bruselas es el comentario de todo el mundo, porque el domingo pasado un desconocido se robó el calzoncillo de Iván Mayor, el alcalde de la ciudad, que se lo había dedicado, y estaba expuesto desde hace algunos meses en el Museo del Calzoncillo, que también donde también están calzoncillos de personas importantes de la sociedad belga. Ahora, este Museo del Calzoncillo está instalado en un café cuyo dueño es el cineasta Jean Boucois, y entonces dice: nosotros no vimos cuando el ladrón se llevó el calzoncillo que estaba dedicado a mí por el alcalde, pero bueno, nos dimos cuenta cuando vimos que faltaba en la pared. Y entonces Jean Boucois dice que él espera que haya sido una broma y que le devuelvan el calzoncillo del alcalde, y que si alguien lo devuelve, pues él lo invitará a tomar una cerveza.
Pero en el caso contrario, pues entonces tendrá que volverle a pedir otro calzoncillo al alcalde. Y vamos a ver si este se lo da. Sabes que yo barajo varias teorías. Puede ser robado por una admiradora o admirador, como están las cosas, da lo mismo, puede ser de los dos sexos, o peor aún, que puede ser que alguien le está tratando de hacer una brujería. El alcalde de Bruselas, no volvía a regalar el calzoncillo porque parece que hay alguien que está atrás de ellos, ¿no? Y a lo mejor es para mal. Tú sabes, con los calzoncillos se pueden hacer muchas cosas malas también. Bien, vamos a tocar un tema, una historia. Ayer yo la leí en el metro de Estocolmo. Hoy la vi en la página digital de Russia Today. Es la historia de un barco fantasma cargado de ratas que se han vuelto caníbales, que anda navegando por el mar y que parece que va a llegar a las costas británicas o irlandesas. Cuéntanos un poco de ese barco. De una película de horror. Sí. La prensa británica está muy inquieta porque a este barco fantasma, resulta que este es un barco de exploración científica rusa llamado Lyubov-Orlova y está a la deriva desde hace más de un año y no hay nadie a bordo, excepto centenares de ratas que se devoran entre ellas. El barco tiene 4.250 toneladas y tenía 110 miembros de equipaje, pero fue abandonado y empezó a ser remolcado a lo largo de Terranova, en Canadá, en enero del 2013. Pero el cable se partió. El barco data del año 1975 y al final, bueno, lo abandonaron. Después desapareció de las pantallas de los radares y la corriente del Golfo del Atlántico Norte lo llevó al Lyubov-Orlova y que se supone que va a llegar a las costas de las Islas Británicas. Ahora no se sabe si va a provocar una epidemia, estas ratas que llevan arriba. En todo caso, el jefe de los guardacostas irlandeses, Chris Reynolds, dijo que habría que ver si alguien se atrevería a subir a bordo del barco. Yo creo que al final van a hacer algo militar, lo van a hundir o algo por el estilo. Sí, lo mejor que pueden hacer es eso. Imagínate tú que ese barco llegara a un islote, de estos islotes típicos que te dibujan en las caricaturas de náufragos, y tuvieras la alternativa de quedarte y morirte de hambre en esa isla, o montarte en ese barco cargado de ratas caníbales, ¿no? Que se han convertido en caníbales. Realmente es una trama propia de una película de horror. Da mucho que pensar, ¿no? Es algo impresionante la historia de este barco fantasma. Bien, vamos a dejar la historia del barco fantasma y vamos a entrar en la obra de quien fue un pintor no muy afortunado, pero con cierto talento. Yo he visto sus dibujos y quizás si hubiera tenido más éxito en eso, se hubieran salvado la vida de millones de seres humanos. Me refiero al arte de Hitler. Los propietarios de una acuarela que representando la Plaza María de Múnich están tratando de venderlo, este cuadro, pero la peculiaridad es que está firmado por A. Hitler. La tela fue comprada en el año 16 por los abuelos de los actuales propietarios, en una época en que Hitler todavía era un desconocido. Y los vendedores no quieren que este cuadro sea comprado por los neonazis para que no se convierta en un símbolo del nazismo, pero ningún museo de arte alemán lo quiere tampoco, ni tampoco el Estado alemán está dispuesta a pagar €1 para adquirirlo. Pero sin embargo existe un mercado, porque en el 2009 dos acuarelas atribuidas a Hitler fueron vendidas por €32.000. Según el especialista, una suma demasiado elevada con respecto a la calidad artística de los cuadros. Vamos a ver si alguien lo compra y quién lo compra. Sí, es un tema interesante, ¿no? Cómo estas personas pudieron desarrollar, los nazis en general tenían mucho amor por el arte, ¿no? Cómo tú podías conjugar el amor al arte con actitudes bastante desarmadas, ¿no? Y evidentemente la sensibilidad en un sentido no tiene nada que ver con la sensibilidad en otro. Por eso se habla de por lo menos de 7 inteligencias humanas, ¿no?
Bien, hay una cosa que me parece muy positiva y es que se combata cualquier forma de racismo, ¿no? Yo he seguido algunas publicaciones que se hacen llamar identitarias, donde están lanzando una alarma sobre un supuesto racismo antiblanco desarrollado en Europa, y ponen ejemplos en Inglaterra, ponen ejemplos en la misma Francia, quizás alguna vez en España, aunque yo creo que el racismo todavía preponderante es contra las personas de un color un poco más oscuro que el tipo caucásico, ¿no? Y me parece muy bueno y me parece muy correcto que cuando el racismo venga contra una persona blanca, precisamente para no dar pie a los verdaderos racistas, los que tienen el poder en esta zona del mundo, pues se le castigue. Así que me interesa que desarrolles esta noticia. Pues ocurrió durante el proceso de apelación. Resulta que la Corte en París condenó ayer a 4 años de cárcel, de los cuales 3 encerrados a uno de los 2 autores de una violenta agresión que ocurrió en el metro de la Estación del Norte en el año 2010. El juicio pues le aumentó de 1 año de cárcel a la pena que había sido pronunciada anteriormente, y dijo que la circunstancia agravante era el racismo antiblanco, porque la víctima, el testigo afirmó que cuando lo agredieron, el delincuente dijo sale blanc, o sea, blanco sucio, sale francés sucio, por lo cual se considera que aparte de la agresión también está el lado racista antiblanco. Bien, ahora vamos a dejar este tema que es triste que se dé racismo en ambos sentidos, ¿no? No importa que uno haya preponderado y que ahora otro sea una reacción, una resistencia, no debe haberlo hacia ningún tipo de ser humano, ni por su color, ni por su sexo, ni por nada. Bien, vamos a entrar en un animal que ya hemos tratado, tengo la intuición de que ya hablamos de él una vez aquí en nuestro diálogo, en nuestra charla, el gallo como símbolo de Francia. Tú sabes que el gallo está en las camisetas del equipo de Francia de fútbol y de rugby, por sobre todo, ¿no? El gallo se llama aquí le coq gaulois, y él está asociado siempre al hexágono. El hexágono es la forma que tiene Francia como país desde la antigüedad, y fue designado por los romanos para burlarse de los galos, porque decían que los galos eran muy escandalosos, que hacían mucho ruido, etcétera, mientras que los romanos, ellos se representaban por el águila. Y entonces incluso el término de galos viene de galus, que significa gallo en latín. Fue una especie de burla que los futuros franceses pues la tomaron, un poco como cuando los españoles decían mambises a los patriotas cubanos que luchaban por la independencia, ¿no? Y entonces resulta que los galos pues lo asumieron porque era un símbolo de un animal que tiene coraje, que es un animal que es valiente. Y entonces en el siglo XIX incluso Napoleón quiso reemplazar al gallo por el águila imperial, que le decía que era un animal más noble, pero en vano. El gallo siguió ganando y se impuso definitivamente como símbolo de Francia en el año 1830. ¿Sabes qué es interesante? Porque esta descripción que haces coincide con la imagen que nos ofrecen las historietas de Asterix el Galo, ¿no? Se supone que es una figura que representa un último reducto celta, porque realmente era un pueblo celta que resistía contra los romanos. Entonces los romanos se veían, quizás los primeros romanos fueron así, ¿no? Gente muy austera, y los galos un poco desorganizados, un poco desordenados, ¿no? Es interesante, es muy interesante esta reseña histórica que has hecho, ¿no? Hay un tema también que se asocia mucho con Francia, por lo menos cuando uno ve las series españolas, hay una visión de Francia como un país muy liberal, donde es muy común la infidelidad. ¿Qué hay de verdad en este mito? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto es exagerado? ¿Qué pasa con la infidelidad en Francia? Bueno, 55% de los hombres declaran ser infieles a sus esposas, y 32% de las mujeres lo mismo. Según una encuesta que ha hecho IFOP, es la gran agencia de encuestas que tiene Francia,
Y fue publicado el adulterio, así ha progresado en Francia, porque en el año 70 solamente el 19% de las personas declaraban de que ellos practicaban el adulterio, o sea, se pasó de 19 en el 70 al 55% hoy en día. Evidentemente hay un paso de avance en cuanto a la relajación de la lealtad a la pareja, ¿no? Y aunque puede tener esto mucho de gallo, pues realmente yo pienso que es un rasgo de inhumanidad. Yo pienso que tanto el hombre como la mujer, una vez que deciden mantener una relación, pues deben ser leales y fieles, y si no les conviene, pues que se separen. No me parece bien eso, pero yo sí noto que hay un bombardeo mediático muy fuerte y una manera de funcionar la sociedad que promueve eso, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo las empresas en Suecia siempre evitan que a las festividades de los trabajos vayan las parejas oficiales de las personas que trabajan en ellas, ¿no? Y supongo que esto pase también en Francia, que se crea una cultura de alienación dentro de la pareja que fomenta este tipo de fenómenos, y me parece que no es gratis, me parece que realmente hay una intención atrás de desarmar la pareja humana. Eso lo vengo tomando nota, y el día que tenga tiempo escribiré un pequeño tratado sobre eso, ¿no? Bueno, otro asunto que sueles tratar tú es el asunto de las joyas, los perfumes. Cuéntame de esta subasta de Paco Rabanne. Pues resulta que hay 200 lotes firmados por Paco Rabanne, fueron vendidos en subasta ayer en el Hotel Drouot. Ropas, zapatos, sombreros, joyas, creadas por el famoso costurero desde los años 70 hasta los años 90. Fueron propuestas al público, pero incluso para la gente más modesta, porque había, modesta entre comillas, ¿no? Había lotes que valían menos de 100 euros. Bien, vamos a entrar entonces en otra figura importante del arte, Paolo Pasolini, ¿no? Sabes que aquí en Suecia me he empatado con varias películas. Él es una gran figura, pero no me seduce su cine, no me seduce su arte, pero no dejo de reconocer que tiene una forma muy original de abordar, y sobre todo momentos históricos, ¿no? Que es lo que se ve mucho en su obra, ¿no? Se está pasando ahora, hay una muestra de Pasolini en París, en Formas. Sí, él desde sus primeras películas, porque también escribía novelas, yo recuerdo a Catoni. Pasolini siempre se inspiró en Roma. Roma está en su obra, es fundamental, la capital italiana, y sus arrabales, su población, fueron el campo que le permitió a él estudio y reflexión. Él llegó a Roma en el año 50, cuando tenía 28 años. Estaba pobre, según él, deshonorado, en exilio, hasta que fue asesinado en la playa de Roma, en Ostia, en el año 75, cuando ya era una figura mayor del mundo intelectual y artístico romano. Pasolini, él tejió unos lazos muy intensos con la ciudad eterna, ¿no? Y a través de extractos de películas, de secuencias que él filmó en los mismos lugares, el comisario de exposición Alain Bergala, la exposición que se llama Pasolini Roma, que tiene lugar en la Cinemateca de París, retrasa los 25 años de vida de Pasolini y de Roma. Recuerda que él fue asesinado por un joven que se prostituía en la playa de Ostia, que incluso fue un crimen horrible, porque después que lo mató, según el joven, porque no accedió a lo que Pasolini quería que hiciera, le pasó varias veces por arriba con el automóvil, con las gomas, o sea que fue un crimen odioso. Sí, fue una situación bastante retorcida, y se ve en su cine el problema de su homosexualidad y su casi pedofilia. Es algo que se retoca mucho en algunas de sus películas, ¿no? Y bueno, hablando de este tipo de sexualidad, hoy es bastante popular, pero en su momento fue bastante condenada. Hay otra inclinación, otro fenómeno sexual, como es el incesto, ¿no? Me habías explicado que ibas a abordar también el tema de una campaña contra el incesto. Sí, porque hay una campaña contra el incesto que dice: el incesto sigue siendo un crimen, cambiemos la ley. Con un pequeño reportaje se ve una niña en un cuarto, que alguien toca la puerta, aparentemente es el padre, le abre, la niña lo mira, la puerta se cierra y más nada. Es una campaña que hay porque
año unas 8.000 personas llaman al número de teléfono verde SOS Violaciones, y el 52% evocan que fueron violadas cuando fueron niños. Muchas de las personas hablan del calvario que sufren desde su niñez, ya que fueron violadas, o sea, por sus padres, por alguien de la familia, abuelos, tíos, incluso por vecinos, lo cual es un tabú en la sociedad. El incesto, en realidad no hay estadísticas precisas, pero en el 2009 la Ipsos, con una especie de encuesta gigantesca en toda Francia, llegó a la conclusión de que el número de víctimas que viven en Francia de abusos sexuales cuando fueron niños es de 2 millones. O sea que es algo enorme. Y a través de esta campaña se pide que se vuelva a inscribir en el Código Penal el incesto como delito grave, que fue suspendido por la Corte Constitucional en el año 2011. Mira, este tema también es un tema que tenemos que colocar en un cierto contexto, ¿no? Por un lado están los grupos pedófilos que están abogando por obtener los mismos derechos que han obtenido los homosexuales y reconocen en su inclinación hacia los niños, sean de la familia, ¿no? Sea de forma incestuosa, ¿no? Pues un derecho y una variación sexual como cualquier otra, ¿no? Y supongo que esta despenalización que sufrió el incesto pueda un poco apoyar esas posiciones, ¿no? Yo creo que sí, que o sea, el uso sexual de los niños bajo cualquier circunstancia debe ser castigada, incluso cuando es consentida. Esa es mi opinión, eso soy muy conservador, ¿no? Pero por otro lado hay un fenómeno que yo he venido observando en estas sociedades modernas, y es la manipulación, incluso por psicólogos, la inducción por parte de psicólogos de supuestas relaciones incestuosas que nunca existieron. Primero, por ejemplo, ahora en Suecia acaba de darse una estadística donde se ha disparado la cantidad de acusaciones de relaciones incestuosas con niños o violaciones de niños, no necesariamente incestuosas, en los tribunales o a la policía. Sin embargo, eso no quiere decir que haya aumentado la cantidad de actos de este tipo, ¿no? Y sí recuerdo, y en una época hasta recortaba porque me llamaba la atención el fenómeno, muchos casos de niños o niñas que reconocieron haber mentido a los tribunales ya después que sus padres o los parientes estaban en prisión. A veces eran hasta varios personajes. Había un caso donde de pronto se confirmó que la mayoría de las fantasías de la niña no tenían nada que ver con la realidad. Ella había descrito locales y entregas a otro hombre que no existían. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque me parece que del mismo modo que hay una campaña de desarmar la pareja heterosexual, la pareja humana, sembrando un poco de pavor, cuando no terror, entre el hombre y la mujer, sembrando con este miedo a la violación dentro del matrimonio, a la violencia llamada de género, etcétera. También en otra dirección hay una especie de satanización de la figura paterna. Y los culpables de no los culpables, vamos a llamar la fuerza de choque de esto, son los psicólogos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando con este tema. Por un lado, por supuesto que hay que proteger a los niños. Por ejemplo, pasan muchas barbaridades en instituciones que no son la familia, internados sobre todo. Se centra la cosa cuando es un ataque a la iglesia, que es una de las defensoras de las relaciones tradicionales. Pero lo que pasa en las instituciones del Estado o en las escuelas nunca se aborda cuando los niños son maltratados. Entonces hay que estar con la lupa con este tipo de noticias, porque están pasando cosas muy retorcidas, ¿no? Por cierto, quiero retomar un poco la figura de Pasolini. Estaba leyendo el otro día en una revista que me parece bastante interesante, porque yo no soy católico, trato de nutrirme de todas las fuentes, ¿no? Se llama una revista digital que se llama Religión y Libertad. Hablaba de Pasolini y decía: Pasolini, siendo comunista y siendo homosexual, se oponía al aborto, ¿no? Y en eso yo no soy homosexual. Alguna vez sí creí en las ideas del marxismo-leninismo. Hoy soy más libertario. No creo que Marx tiene muchas limitaciones, ¿no?
y además ha sido muy mal utilizado. Pero en eso coincido con Pasolini en el tema de la oposición ética al aborto, ¿no? Bueno, vuelvo a retomar a Pasolini porque se nos había escapado este asunto, ¿no? Vamos a entrar entonces en algo que el marxismo nunca pudo solucionar y que sigue vigente, y que es el tema de las desigualdades escandalosas. Pues según un informe publicado esta semana por la ONG Oxfam, las desigualdades económicas se han reforzado desde el inicio de la crisis en el 2008, y así más de la mitad de las riquezas del mundo entero están en manos del 1% de la población. En el año 2008 era el 2%. Explica esta ONG que las 85 personas más ricas del mundo poseen la riqueza de la mitad de la población del mundo. Este cuadro es muy bueno que tú lo presentes, porque este es el cuadro que explica lo que yo llamo el paradigma malthusiano. Cuando hay una élite que se ha adueñado de la mayor parte de la riqueza, y a esta élite, para evitar una transformación radical, le toca redistribuir el resto. De alguna manera ellos son los que tienen el poder. Lo que hace esta élite, lo que está haciendo, porque es una élite que realmente controla el mundo, es reducir ese resto miserable o proletarizado o desposeído, ¿no? Y reducirlo con todos los recursos que tiene, estos mismos recursos que yo suelo abordar, ¿no? Y puede ser la eugenesia, la eutanasia, la promoción de parejas no reproductivas, ¿no? De personas que se sabe que nunca van a tener, que no van a engendrar hijos, o precisamente la inhibición del nacimiento, ¿no? A través del mismo aborto, ¿no? Es interesante exponer esto porque esto explica en qué mundo estamos viviendo y por qué pasan muchas cosas, y lo peor de todo es que esta misma élite trabaja a dos manos, a veces desde la izquierda y desde la derecha, y no se sabe quién sirve a ella, y a veces donde se supone que hay un gran revolucionario y puede ser muy marxista, leninista, lo que hay es un agente de esta élite. Así que es bueno traer a colación y contar en qué mundo estamos viviendo, porque las cosas son así, y los que tienen tanto poder pues determinan sobre la vida de los demás. Bien, a estas desigualdades escandalosas hay que sumar la crisis en los aeropuertos españoles. Bueno, pues me quedan 6 noticias. Esta sexta noticia es la crisis que está golpeando seriamente los aeropuertos españoles. Según la prensa ibérica, el gobierno pues piensa cerrar algunos de ellos. La razón es la falta de rentabilidad. De los 49 aeropuertos que se han analizado, 30 van a ser cerrados. El ejemplo más flagrante es el aeropuerto de la ciudad de Huesca, en el norte del país, que fue inaugurado en el año 2006 y costó 40 millones de euros, y que en el año pasado solamente acogió a 273 pasajeros. O sea que cada pasajero le cuesta al aeropuerto 3.000 euros. Por otra parte, hay otros como el aeropuerto de Vitoria en el País Vasco, que es completamente inútil porque de la ciudad en automóvil se llega a 5 aeropuertos en menos de una hora de carretera. La crisis golpea todos los aeropuertos y los únicos que se salvan, que son rentables, son los que están en zonas turísticas como Barcelona y Ibiza, en las Islas Baleares, que tienen muy buenos resultados. Bueno, yo lo que siempre he tenido la sensación de que los atascos en los aeropuertos españoles es la cosa de cada día. Esto no sé si tendrá que ver con esta crisis o no, pero a mí me da terror volar dentro de España, porque para mí eso es el pan nuestro de cada día, de toda la vida. Así que dejemos a estos aeropuertos y entremos a una cosa triste, y es que se nos ha muerto el director de orquesta italiano, Claudio Abbado. Grande, como dicen en italiano, Claudio Abbado. La enfermedad se lo llevó, su combate lo perdió frente al cáncer del estómago a la edad de 80 años. Él había nacido en Milán en el año 33 y su personalidad profunda, su humanismo, su sensibilidad, su ética fue muy grande. Él se opuso públicamente a la intervención americana en Vietnam, también en el año 68 a la invasión de la Armada Roja
pasado llegó a ser nombrado nada menos que el director de orquesta en la Scala de Milán, del 68 al 86, su carrera. Después siguió en Londres, en Viena, del 86 al 91. La consacración ocurriría en el año 89, cuando se convirtió en el principal director de orquesta de la Filarmónica de Berlín. O sea que él incluso logró abrir las puertas a los antiguos instrumentos, pero sobre todo él terminó como jefe de orquesta en su querida ciudad de Bolonia, con la orquesta Mozart de Bolonia. Se está preparando en este momento un gran concierto en la Scala de Milán para rendirle homenaje a uno de los directores más grandes del siglo XX. Bueno, no era un hombre muy joven, ya tenía 80 años, ¿no? O sea, se cumplió un ciclo vital con él y fue, en todo caso, un hombre afortunado que pudo dar su arte y ser valorado y respetado, ¿no? Vamos a entrar en este asunto que está sonando mucho últimamente, que es el bebé de la monja italiana. Bueno, es una de las 4 noticias que me quedan. ¿Ha sido obra de la Inmaculada Concepción o es un voto de castidad que ha sido roto? No se sabe. En todo caso, conducida en urgencia al hospital por dolor en el estómago, una religiosa italiana de 31 años, ante la sorpresa general, pues dio a luz un bebé. Y ella vino directamente del convento de las pequeñas discípulas de Jesús, que está cerca de la ciudad de Rieti, en el centro de Italia. Y ella fue la primera que se asombró y dijo: yo nunca hubiera pensado que estaba en estado, aseguró, después de este nacimiento precipitado. Pero, no obstante todo, me voy a ocupar del niño que Dios me ha dado. Y le dio como nombre Francisco, en honor al Papa Francisco. Pero bueno, en lugar de provocar la infamia como hubiera ocurrido en otra época, el acontecimiento ha desencadenado una generosidad gigantesca en la pequeña ciudad donde está el convento, y la joven mamá monja ha recibido numerosos regalos y ropitas para el bebé. El alcalde incluso pidió por favor que a la población que un poco más de calma y que respetaran la intimidad de la joven monja. Ella no le ha hecho mal a nadie, dijo igualmente la hermana Herminia, que es la madre superiora del convento. Pero otra monja un poco más incrédula dijo: cuando uno es joven es más difícil resistir. Evidentemente, yo no creo en ningún tipo de concepción donde no haya intervenido. A lo mejor fue Santo que bajó sobre ella. No, yo creo que fue la mano del hombre la que intervino. Óyeme, la mano del... vamos a entrar ahora en esta figura que de alguna manera está sonando mucho también, que es la señora Valerie Trierweiler, ¿no? Yo tengo entendido de que ella conoció a Hollande cuando era pareja de Ségolène Royal, y que bueno, parece que su relación se hizo pública después, pero yo no sé si ya desde entonces Monsieur Hollande estaba en algo. Ella después de haber estado ingresada en el hospital La Piedra Petriera, pasó unos días en La Lanterna, la residencia presidencial que está en el Jardín de Versalles, y normalmente hoy debía de haber partido para la India para celebrar una reunión y un gran gala por la asociación contra el hambre en el mundo. Pero yo no sé si habrá ido como primera dama o habrá ido a título privado. En todo caso, la noticia que yo tengo es que la abogada de la primera dama se confió al periódico Le Figaro y dijo hizo comprender claramente que la relación entre el presidente y su cliente habían terminado. Y declaró: ella está consciente que una clarificación se impone. La abogada se llama Frédérique Giffard. Después agregó: ella desea realmente que todo este problema pueda resolverse con una salida digna, lo más digna posible. Agregó. Pero después resulta que la clarificación hasta este momento no se ha realizado, y la abogada declaró: mi cliente está preocupada por su situación material, al Fígaro. Pero esa misma noche la primera dama indicó a la estación de radio Europa 1
que su abogada había hablado sin saber, y ahí mismo la licenció. ¿Sabes qué? Sería bueno esclarecer el tipo de relación que existía entre Hollande y esta señora, ¿no? Porque tengo entendido que era un concubinato, ¿no? En Suecia esas relaciones pueden tener prácticamente el mismo valor que un matrimonio a efectos legales en general, que no son muchos realmente. ¿Cómo era la situación de la relación entre estas dos personas? El señor Hollande, él tuvo varios hijos con la señora Ségolène Royal, una diputada del Partido Socialista. Después se separaron, él se unió a esta señora, que tampoco se casó con ella, y aquí se estima que era esa compañera, o sea, su compañera. Compañera, y a todas él la acompañó. Yo no sé cuándo la relación inició y no sé si va a terminar, pero bueno. De todas formas, en la mentalidad francesa eso no le importa a nadie, o sea, es una cosa privada, es un problema de ellos. Ella, yo sé que cuando él fue elegido presidente, ella declaró: yo no voy a estar allí como adorno en el Palacio Presidencial, yo voy a tener una vida activa, y declaró que ella admiraba mucho a la señora Danielle Mitterrand. Danielle Mitterrand, que como tú sabes fue una gran defensora de Fidel Castro aquí en Francia, aunque que yo sepa, la primera dama actual nunca ha hablado de Fidel Castro ni a favor ni contra. Bien. Que yo sepa. Bien, dejemos entonces los problemas de faldas de Monsieur le Président, ¿no? El expresidente o primer ministro, él es presidente, ¿no es cierto? La República, sí. Presidente de la República. Bien, ¿por qué prohíbe los tatuajes en colores? Bueno, quizás sea muy artístico o con mucha fantasía, pero el tatuaje está de moda. El 10% de los franceses tienen un tatuaje, y entre los jóvenes se llega hasta el 20%. Pero aunque los tatuajes están autorizados, pues los colores acaban de ser prohibidos, porque hay 59 pigmentos que se ha descubierto que hacen daño a la salud, hacen daño a la piel, y entre ellos 27 rojos, 13 blancos, 13 naranjas, 12 amarillos, 6 negros, 3 violetas, etcétera. O sea que son venenosos, y la gente inconscientemente pues se ha llenado de tatuajes, algunas personas, y bueno, les va a costar un poco caro. Sí, yo pienso que esto es también parte, o sea, se ha puesto de moda. Yo no conozco prácticamente una persona vamos a decir, de en torno a los 30 o 40 años que no tenga un tatuaje encima. Casi todo el mundo se metió un tatuaje, y parece que es algo también promovido. Yo creo que es algo contra la salud, porque la piel no está para estarse metiendo sustancias extrañas. Y sí, he leído noticias sobre lo dañinas que son algunas de las sustancias que se han utilizado para los tatuajes, ¿no? Bien, vamos a entrar en un asunto un poco más triste, que es la existencia de 150 millones de niños durmiendo en las calles del mundo. Sí, son muy numerosos. El fenómeno golpea no solamente los países de África y América Latina, sino también de Europa. Según la UNESCO, 150 millones de niños en el mundo viven en las calles, al cielo abierto. Muchos de ellos tienen un trabajo durante el día, otros viven en las cloacas y son muy vulnerables. Casi todo es porque han huido de la violencia, del maltrato familiar, de la extrema pobreza, del alcoholismo de los padres, de la droga de los padres, de la exclusión escolar, o víctimas de catástrofes naturales o de guerras. Y para estos niños el escaparse e ir a vivir a las calles o a los lugares insalubres, la única posibilidad de sobrevivir. Marginalizados, pues ellos resisten como pueden, y generalmente pues se ven obligados a mendigar o a buscar comida en los basureros. Y también hay algunos que hacen algunos trabajos, como por ejemplo limpian zapatos o venden paqueticos de pañuelos de papel, pero en todo caso están expuestos a todo tipo de abusos, todo tipo de explotación, a guerras de pandillas, enfermedades, la droga, y aparte, por ejemplo, como en el caso de África, que los obligan a ser niños soldados y los convierten en máquinas de matar. La situación es peor para las niñas, que son víctimas de violaciones repetidas, de prostitución,
y lógicamente que ahí al mismo tiempo pues salen en estado. Es un drama terrible, 50 millones de niños. Es un drama terrible y lo curioso es la solución para este drama, que es no dejarlos nacer, ¿no? Es decir, existen estados con aparatos burocráticos inmensos, estados que se hacen la guerra, estados que despilfarran el dinero público en millones de cosas que no son necesarias hacer. Y la solución entonces es promover políticas de género, poner políticas de reducción de la natalidad para que no existan estos niños, cuando lo que debiera haber es una responsabilidad del Estado, de los estados y de las sociedades civiles, no solamente del Estado, por salvar a esta parte tan importante de la humanidad, no por eliminarla, ¿no? Bien, vamos a cerrar. Si yo miro aquí por mi ventana, yo lo que veo es una Suecia oscura y nevada, una Suecia que se ha puesto muy fría. Vamos a hablar entonces, a propósito de la imagen que yo tengo, la nieve iluminada por un farol y la oscuridad encima de ella, de ese farol. Vamos a hablar del frío que están sufriendo los europeos en general, no solamente la gente de Suecia. Pero dime una cosa, ¿cómo tú te calientas en la cama? ¿Cómo yo me caliento? Yo con una frazada. Eso es el aparato de toda la vida. Y si hay mucho frío, ¿cómo te calientas? No, yo no, por lo menos en los apartamentos acá en Suecia están tan bien hechos y hay un magnífico servicio de calefacción que, bueno, alguna vez podrá sentir un poquito de frío, pero realmente hay buen calor dentro de la casa y ya con la frazada basta. ¿Por qué? Hay una encuesta muy interesante. Cuando el termómetro baja bajo cero y se está en la cama y sigue bajando, pues los alemanes, el 46%, y los austriacos, el 41%, optan por pegarse a su pareja para coger calorcito. Bueno, eso también. Los italianos, buenos latinos, 94% nada menos, y los ingleses, 86%, hacen algo muy prosaico. Simplemente, en vez de pegarse a la pareja, pues van y aumentan la calefacción, en el botón de la calefacción. Los rusos tienen algo que no es muy sexy, ¿eh? El 40% de los rusos mete los pies en agua caliente. Y los franceses, yo creo que son los peores. Pues lo que hacen es ponerse medias muy, muy gordas de lana en los pies, al 90% para enfriarse. Así que bueno, hay que decir pero también que los franceses son los que encienden la calefacción más tarde, en el mes de noviembre, y la cierran en el mes de marzo. Por lo menos los franceses ganan un mes con relación a los alemanes y a los austriacos. Es interesante las distintas maneras que tienen los pueblos de calentarse. Casualmente hoy también escuchaba en la radio española que hay un estudio demostrado que si hay un poco de frío, pues la gente quema un poco más de grasa. Es algo que me parece muy natural. Yo siempre lo sospeché, ¿no? Pero parece que ha sido confirmado, ¿no? Que una manera de adelgazar es que haya un cierto frío. Y por otro lado, si ese fenómeno de que los pies se enfrían mucho, en general, hasta en Cuba puede pasar, pues me parece lógico de que se pongan sus mediecitas de lana los franceses. Oye, Feli, muy interesante la cantidad de noticias que has traído hoy y te deseo a ti y a todos los que nos escuchan que tengan un magnífico fin de semana desde aquí, desde Estocolmo. Igualmente, un saludo a todos los que nos escuchan, un abrazo bien grande desde la Ciudad de Luz. Alors je chante pour l'égalité, alors je chante pour la liberté, alors je chante la fraternité, trois couleurs de mon